Muy bien. ¿Qué tal, hermanos? Hoy vamos a hacer una práctica directamente de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo acerca de lo que es el estudio inductivo, ¿no? Vimos un poquito de la comparación del estudio deductivo, del estudio inductivo. No voy a explicar nada de eso otra vez. Los que estuvieron ahí pudieron estar observando que era un estudio inductivo y deductivo. Y lo que vamos a estar practicando va a ser el texto de Juan. Ahí lo pueden estar viendo. De Juan, del capítulo 3, del versículo 1 al versículo 21. Como habíamos dicho en el estudio anterior, sería bueno si alguno puede imprimir todo el texto para poder subrayarlo, hacer anotaciones, o lo otro que puede hacer es tener la Biblia a un costado. Si la Biblia, yo voy a estar usando ahora la Reina Valera, espere que la cambio, Reina Valera, tener la Biblia en el costado y en un cuaderno nosotros vamos a estar anotando las preguntas y las respuestas que le vamos a hacer al texto. Yo lo hice en un Word. En un lugar, en un Word, yo puse las preguntas que le voy a hacer al texto. Nosotros acá ustedes pueden ver, y lo que van a observar es que yo lo que hice, le puse, por ejemplo, color amarillo, un lila, un no sé qué será esto, un verde oscuro, no sé, un gris. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, acá está el texto de Juan 3, 1 al 21, y van a ver esos colores que yo le puse a las preguntas, porque estas serían las respuestas. ¿Se entiende? Ahí ustedes van a ver un montón de colores. Bien, vamos directamente al texto. Dice así, vamos a leerlo para que no confunda un poco los colores, vamos a leerlo desde acá. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es un texto bastante largo, ¿no? Pero acá vamos a poder subrayar y ver un montón de cosas. Déjenme decirle una cosita. Esperen que voy a ampliar este. Acá está. Una cosita para aquellos que para que no se desanimen. Obviamente que yo acá puse un montón de textos que les voy a un montón de preguntas que les voy a preguntar al texto, ¿no? Pero eso es lo que yo hablaba el otro día, el domingo pasado, de lo que habíamos dicho de la perspicuidad de la Biblia. Yo puedo leer este texto y directamente Dios me habla a través del texto. Yo puedo leerlo sin hacer ninguna pregunta al texto para aquellos que tienen miedo, no tienen la suficiente capacidad para poder agarrar y hacer un estudio inductivo y se asustan y capaz que dicen, uy, no puedo leer nunca más la Biblia. No, yo puedo leer este texto, lo puedo leer y puedo ver cómo Dios envía a su Hijo para salvarme. Puedo ver el amor de Dios a través demostrado a través de la obra de su Hijo. Yo puedo ver estas cosas y Dios me puede estar hablando y yo puedo maravillarme y ser consolado e ir en arrepentimiento y fe sin hacer directamente un estudio inductivo así tan profundo como el que queremos hacer. Esa es la perspicuidad que yo le hablo de la Biblia. Cualquiera puede leer este texto de Juan 3, del 1 al 21, y caer de rodilla y arrepentirse de sus pecados y ver la obra del Señor Jesús, para qué vino. O podemos agarrar, como yo decía recién, leer este texto y ser consolados por la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros, para con nosotros, en enviar a su Hijo y salvarnos, sin hacer ningún estudio. Cualquiera lo puede leer. Por eso nosotros debemos leer las Escrituras. Y si yo tengo un poquito, quiero profundizar un poquito más, entonces nos va a servir este estudio que estamos haciendo, cómo interpretar la Biblia. Esto para que quede claro y no se desalientan aquellos que dicen, oh, yo no puedo hacer preguntas al texto y encontrar las respuestas. Bien, lee tu Biblia, léela, o sea, lee tu Biblia, que Dios va a hablar realmente a través de ella. Bien, veamos entonces. Acá puse varias preguntas que le voy a estar diciendo al texto. Una de las cosas es, ¿quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes? Bien, uno de los personajes que yo puedo estar viendo es, ven, fíjense lo que yo hice. Lo puse en color amarillo, para que ustedes después lo identifiquen en el texto que copié acá. ¿Ven? Amarillo, 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 amarillo. Entonces, ¿quiénes son los personajes? Los personajes principales que el texto de Juan 3, del 1 al 21 me dice. Nicodemo y Jesús. ¿Ven? Nicodemo, Jesús, Jesús, Nicodemo, Jesús, Nicodemo y Jesús. Entonces, ya tengo acá respondida la pregunta, ¿quiénes son los personajes? Nicodemo y Jesús. Ahora, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto acerca de Nicodemo? ¿Qué dice el texto? ¿Quién es Nicodemo? Bien, nosotros podemos ver acá que el mismo texto, en un cachito,
Nicodemo es un hombre de los fariseos. ¿Ven ahí? Está subrayado y en negrita. Si ustedes se fijan en la pregunta, también coincide en subrayado y negrita. ¿Qué más me dice el texto? El texto me está diciendo que Nicodemo es un principal de los judíos. ¿Ven ahí? Un principal de los judíos. ¿Qué más me dice de Nicodemo? Lo voy a bajar porque algo más me dice abajo. También me está diciendo que Nicodemo es un maestro de Israel. ¿Vieron? Entonces, Nicodemo es un principal de los judíos, es un fariseo y es un maestro de Israel. Por eso habla de acá un principal o un, como dice otro texto, pero en un cachito que lo voy a buscar acá. A ver qué pasó. La Biblia de las Américas me dice un prominente, ven acá, un prominente entre los judíos. Entonces era alguien importante, Nicodemo. Bien, entonces yo ya respondí acá la pregunta, ¿qué dice el texto de Nicodemo? Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué dice el texto de Jesús? No escribamos nada si el texto no dice nada. Pero el texto nos está hablando algo. Por ejemplo, Jesús es un rabí. ¿Lo ven ahí? ¿Qué más me dice el texto? Jesús es un rabí o un maestro, que es exactamente lo mismo. ¿Qué más me dice el texto? Voy a bajar un poquito. Voy a agarrar la flechita, esperen un cachito. Jesús es el Hijo del Hombre. Miren acá. Jesús es el Hijo del Hombre. Acá se vuelve a repetir, miren. Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Qué más me dice acerca de Jesús? A ver. Jesús es el unigénito, Hijo unigénito. ¿Qué más me dice el texto acerca de Jesús? Jesús es Hijo. Acá otra vez se repite, unigénito Hijo de Dios. Entonces podemos ver que el texto me está enseñando que Jesús es más arriba, un rabí o maestro. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es Hijo unigénito. Jesús es Hijo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que marcar o estar escribiendo. Espérenme un cachito a ver si no hago macana. Vamos a borrar estas líneas para no confundir. Entonces ya tenemos varias preguntas respondidas. Varias preguntas respondidas. ¿Qué son? ¿Qué personajes hay en la Biblia, en ese texto? ¿Qué dice el texto acerca de Nicodemo? ¿Qué dice el texto de Jesús? Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Si yo leo el texto para entender qué está sucediendo, tengo que leer todo el texto, obviamente. Y todo el texto me está diciendo algo. Miren un cachito. Dice, este vino a Jesús de noche. ¿Quién? Nicodemo. Vino a Jesús de noche. Y le dijo, y esto se repite, dice, respondió, y le dijo, respondió, ven ahí todos los que están en lila, respondió, y le dijo, respondió, y le dijo. Entonces, ¿qué está sucediendo en esa? Eso está sucediendo, es una conversación. Hay una interacción, una conversación acá. El texto me está diciendo que hay una conversación entre Nicodemo y Jesús. Hay preguntas que Nicodemo le hace, hay respuestas que Jesús le dice. Y es más, también encontramos algunas preguntas retóricas, como por ejemplo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto?
no está esperando una respuesta de Nicodemo. Es una pregunta retórica. Ahí le conteste, de cierto te digo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué está sucediendo? Es una conversación entre Nicodemo y Jesús. Ahora, ¿en qué momento, le digo al texto, a ver, en qué momento se está llevando a cabo esta reunión o esta conversación? Bien, si ustedes ven, vamos arriba, dice que esta conversación se está llevando ¿cuándo? De noche. ¿Ven ahí? De noche. Versículo 2. Es una conversación de noche. Si yo voy un poco más arriba, vamos, déjenme, en el capítulo 2, podemos deducir el lugar donde se encontraba. Porque acá me dice en el versículo 23, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta. Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de Pascua. Ahora, acá me está diciendo que era, esperen un cachito, Reina Valera, que Nicodemo era uno de los principales judíos. Entonces podemos estar viendo que ahí hay fariseos, está un rabí. Entonces podemos deducir que esto está pasando en Jerusalén. Pero, por lo que me dice el capítulo 2. Pero acá en el capítulo 3.1 me está diciendo que fue de noche. Fue de noche. Entonces, esta pregunta ya la estamos respondiendo. ¿En qué momento se está llevando a cabo esta reunión? De noche. Veamos otra pregunta. ¿Se hace alguna alusión al Antiguo Testamento? ¿Hay algo que el texto me está hablando acerca del Antiguo Testamento? Bien, miremos un cachito. Vayamos al versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Versículo 14, déjenme buscar acá. Ahí está. Como Moisés levantó. Eso lo pueden buscar en Números 21:9. Entonces, el Señor Jesús hace una alusión al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan esa historia? Que el pueblo peca contra Dios y viene una mortandad porque Dios envía serpientes y comienzan a morir mordidos por la serpiente. Entonces Dios le dice a Moisés, bien, hacete una serpiente de bronce, levántala y cualquiera que mire, levantá esa serpiente en alto, y cualquiera que mire esa serpiente va a ser salvo o va a ser curado y la mortandad iba a parar. Bien, entonces acá esta alusión, lo que el Señor Jesús aplica, ese texto del Antiguo Testamento de Números, habíamos dicho Números 21:9, de ese texto lo aplica a sí mismo, porque dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, a ver, ¿se hace alguna alusión? Sí, se hace alguna alusión. De Números 21:9. Se hace una alusión. Bien. ¿Qué otra pregunta le puedo hacer al texto? ¿Hay comparaciones? Vamos a ver si hay comparaciones. Sí que hay comparaciones. Por ejemplo, si yo veo los conectores, ven acá, ¿qué conectores encontramos? Yo tengo que buscar un cómo, porque el cómo hace de comparativo. Entonces vamos al texto. Versículo 14 dice, ¿cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, acá encontramos una comparación entre lo que pasó en el Antiguo Testamento, en lo que pasó con el pueblo de Israel y lo que hizo Moisés con respecto a la serpiente. La comparación es que así Jesús va a ser levantado.
Bien, fíjense que cuántas preguntas hicimos al texto y el texto nos ha respondido, sin irnos a ningún diccionario bíblico, sin ir a ni nada. Solamente estamos viendo lo que el texto nos está diciendo. Ahora, bueno, acá ya respondimos un poquito dónde estaban. Podemos deducir que en Jerusalén, de acuerdo a Juan 2, dijimos, Juan 2, 23, 24 y 25. Entonces podemos responder esa pregunta. Ahora, ¿qué conectores, que son muy importantes, encontramos? Bien, fíjense que yo ahí puse el de recién, el cómo, que es comparación, es el único que vamos a estar encontrando. Después vamos a ver para, por qué, si no, o pero. Y fíjense que para es una finalidad, me indica una finalidad. El por qué me va a indicar una causa o un motivo. El si no o pero introduce elementos que se contraponen. Vamos a buscar todo eso. Vamos a buscar primero los por qué, que hay varios. Miren, estaban, fíjense un cachito, yo lo había puesto en color verde. ¿Por qué? Acá tenemos un por qué. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense qué es lo que a ver qué es lo que decía acá, esa causa o motivo. Era, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el por qué? La causa. Vamos a buscar otro por qué. Acá tenemos otro por qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Fíjense, ¿cuál es la causa? El motivo fue dar a su Hijo unigénito. Dar a su Hijo unigénito. Otro por qué, otra vez, lo mismo. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, acá vemos otra vez, el motivo es Dios enviando a su Hijo al mundo. Otra de las cosas, otro por qué, acá. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué fue condenado? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Otra de las cosas. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Porque sus obras eran malas. Después, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Se dan cuenta acá? Es sencillo, o sea, ¿quiénes son los que ¿cuál es el motivo que aborrecen la luz y no vienen a la luz? Porque sus obras son malas. Porque sus obras son malas. Entonces, vimos acá que este conector, ¿qué conector encontramos? Un porqué, una causa, un motivo. Fíjense que nosotros podemos ver y podemos, todo esto, anótenlo como yo lo estoy diciendo. Le vuelvo a decir otro más. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es decir, ¿por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Porque sus obras son malas. El texto me lo está diciendo. No agrego nada. El texto está hablando. Veamos un para, una finalidad. Hay varios también. A ver acá, si tenemos alguno. Están en un color celestito, puse, o aqua, creo que es. Yo con los colores
no me llevo muy bien. Acá está. Juan 3:15. Fíjense, para la finalidad de que el Señor sea levantado, así como levantó Moisés la serpiente. La finalidad es para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Otra de las cosas, ¿por qué Dios envía a su Hijo? Fíjense acá, versículo 16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Otra de las cosas, porque no envió Dios al mundo. ¿Para qué? O sea, ¿cuál no fue la finalidad de enviar a su Hijo al mundo? Para no ser condenado, para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se dan cuenta? Otro ¿ven? Ellos aborrecen la luz y no vienen a la luz. ¿Cuál es la finalidad? ¿Ve? La finalidad de no ir a la luz. ¿Cuál es la finalidad? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Entonces no quieren venir a la luz. La finalidad es, porque se sabe que si alguien viene a la luz, sus obras van a ser reprendidas, sus obras van a ser manifestadas. Porque eso es lo que pasa con la luz. Uno puede tener podemos decir, no, mi pieza está ordenada, está limpita, pero si nosotros ponemos una luz potente, nosotros vamos a ver todas las imperfecciones. Si está en oscuridad total, prendo la luz y voy a ver la cama desarmada, etcétera, etcétera. Bien, entonces podemos ver esto. No quieren, no aborrecen, no quieren venir a la luz. ¿Cuál es la finalidad? Es porque no quieren que sus obras se vean. Otro acá. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas. También podemos llegar a decir, se puede llegar a tomar que en estos dos versículos también puede ser una comparación, porque estamos hablando de aborrecedores de la luz y los que practican la verdad. Puede llegar a ser. Pero acá la finalidad es que aquellos que practican la verdad, aquellos que vienen a la luz, ¿qué va a pasar? Se manifiestan sus obras. Entonces ya tenemos los los por qué y los cómo. Ahora vamos si no o pero. Esto introduce elementos que se contraponen. Vamos al texto. A ver, acá no hay ninguno. Versículo 13, acá. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Hay una contraposición acá. Subió, nadie subió y descendió. El Hijo en el nombre que está en los cielos. Hay una contraposición. Nadie subió y acá me está hablando que alguien sí bajó. Ahora, veamos el versículo 17. Acá tenemos un sino. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino una contraposición. No vino para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Otra de las cosas, acá vemos que yo lo marqué con el mismo color, el pero. ¿Se acuerdan? Porque es lo mismo. ¿Ven? Sino o pero. Introducen elementos que se contraponen. ¿Ven? El que en él cree no es condenado. La contraposición, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ven la contraposición? Es lo mismo que el sino. Entonces, ahí podemos estar viendo y encontrando todas estas. Fíjense que ya respondimos varias preguntas. Buscamos conectores. Y cuántas cosas nosotros después podemos hacer con el texto. Esto es lo que podemos hacer con un texto después. Si queremos, podemos agarrar y separarlo para entenderlo mejor. Por ejemplo, yo puedo agarrar este texto, ¿ven? Déjenme ver. Acá
puedo venir acá a una hoja diferente para verlo mejor. Entonces la contraposición, el que en él cree no es condenado, pero lo bajo. El que no cree ya ha sido condenado. Introduce una contraparte. El que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. También puedo agarrar, ven cómo puedo ir jugando yo con el texto para poder entenderlo bien. Por eso le digo que si es posible pueden escribirlo y pueden estar entendiendo varias cosas. A ver, yo agarro todo esto, el último, y ya estoy terminando. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Fíjense, Jesús no vino para condenar al mundo. Voy a borrar esto. Para condenar al mundo. No vino, sino, lo bajo, para que el mundo sea salvo por él. Contraparte. Entonces, así pueden ustedes agarrar y estar preguntándole al texto y el texto le va a responder. ¿Qué es lo que pudimos estar viendo? En este texto pudimos estar aprendiendo quiénes son los personajes. No agrego ni pongo nada. Es Jesús y Nicodemo. Estoy viendo que hay una conversación. Preguntas por parte de Nicodemo, respuestas por parte de Jesús. Hay preguntas retóricas que no se espera respuesta, que lo hace Jesús. Podemos ver quiénes son estas personas, Jesús y Nicodemo, porque el texto nos está diciendo. Podemos ver las respuestas del Señor Jesús, porque en casi todo, en este caso, podemos ver un porqué, un conector, que me está diciendo de que Jesús es maestro, porque nadie puede hacer esas cosas si no viene de Dios. Pero la mayoría de los conectores los veo en las respuestas del Señor Jesús. Que me puede estar diciendo que no vino Dios, no vino el Señor Jesús al mundo. Dios no manda a Jesús al mundo para condenarlo, sino para salvar. La gente se condena sola por su propio pecado. ¿Por qué? Porque no quiere ir a la luz, porque no quiere ir al mundo, no quiere ir a Jesús, no quiere verlo a Él. Entonces, hasta acá vamos a terminar y a dar por finalizado esto. Fíjense en un cachito cómo me puedo confundir. Voy a hacer un paréntesis. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno puede decir, acá parece que está hablando del gran amor de Dios, en un estilo de cantidad de amor. Pero no está haciendo esto, como lo estamos viendo, yo estoy viendo, es porque de tal manera, fíjense, hay algo que me llama la atención, pero un cachito hay algo que me llama la atención acá, porque de tal manera, no está hablando de cantidad, sino me está hablando de manera, de tal manera. ¿Qué manera? Esta manera. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. De tal manera, de esta manera, amó Dios al mundo. ¿Se dan cuenta? Lo que yo puedo hacer con un desglosamiento y poder interpretar los conectores, de tal manera, de esta manera. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De esta manera amó Dios al mundo. Que Jesús sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto.
Esto es lo que me ayuda. Esto es lo que me ayuda estas clases para preguntarle al texto, marcar los conectores. Me ayuda a no caer en una mala interpretación. Bueno, hermanos, creo que esto va a ser todo por hoy. Sigan con este texto, marquen, hagan preguntas, fíjense si hay cosas que yo no he dicho. Acá, fíjense, también acá me había marcado lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Acá también hay una comparación. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Esto es una figura retórica, porque Jesús está usando el viento, la figura del viento, algo que se puede entender. Bien, entonces, si no entendieron algo, escríbanlo en el WhatsApp, en el grupo de la iglesia, y vamos a ver si podemos contestarle las preguntas. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.